En el siguiente vídeo vamos a ver cómo configurar las salidas digitales en Robot Studio y cómo programar en Rapid que se activen las citadas salidas dependiendo de la evolución del entorno. Partimos de la base de una estación ya configurada en el vídeo anterior, en el que el robot describe una diagonal y realiza este movimiento cuando una entrada digital se lo ordena. Vamos a simularlo. En este momento el robot está parado y cuando le damos a la entrada 1, el robot procede a realizar la trayectoria de la diagonal. Esto es lo que configurábamos en el vídeo anterior. Lo que vamos a hacer es que mientras que está haciendo el recorrido de la diagonal se active una salida digital, que podría ser, por ejemplo, pues una salida que active la herramienta para soldar esa diagonal o para rayar la diagonal o para pues cortar la diagonal mediante un cortador a plasma. Bien, pues vamos a parar la simulación. Lo primero que vamos a hacer va a ser ver un poco las instrucciones para activar salidas digitales. Dos de las más importantes son las que vemos aquí. Una es la setDo, es setear, poner a 1 una digital output. Se utiliza para cambiar el valor de una señal digital de salida y se podrá hacer con o sin retardo o con o sin sincronización. La sintaxis de la instrucción es colocar la sentencia setDo. Después podemos poner el operador delay, que lo que hace es retardará el cambio durante la duración específica y tiene que ser en segundos. También podemos poner el modificador de sync, que es sincronización, y entonces espera a que la señal cambie físicamente al valor especificado para seguir avanzando en el programa. Después tenemos que poner la señal, el nombre de la señal de salida y después el valor que queremos colocar. El valor puede ser un 0 o puede ser un 1. Podemos activarla o podemos desactivarla. Aquí vemos algunos ejemplos utilizando el setDo. Si nosotros colocamos setDo DO15, 1 y como siempre toda instrucción acabada en punto y coma, lo que se hace es que de la salida que se llama DO15 la ponemos en 1, la activamos. Es decir que al ejecutarse esa instrucción, la salida que se llama DO15 pasará a un estado alto, es decir, a un estado de activación. En el ejemplo 2 se ve cómo también podemos utilizar, en vez de un 1 o un 0 para activar y desactivar, podemos poner las instrucciones de off o on. En este segundo ejemplo, lo que pasará es que la salida 1, que se denomina salida 1, lo ponemos en estado bajo, en off, es decir, que la desactivamos. En el tercer ejemplo trabajamos con el parámetro delay y la instrucción es setDo delay 2 puntos igual 0,2, es decir, un retardo de 0,2 segundos. Salida 1, high. También podemos colocar tanto 0, 1, on, off o high y low. Lo que va a hacer es que la salida 1 la pondrá en alto con un retardo de 0,2 segundos. Y ojo, que la ejecución del programa continúa con la instrucción siguiente. Se seguirá ejecutando el programa, pero esta salida, la salida 1, no se ejecutará cuando se ejecute el setDo, sino después de 0,2 segundos de ejecutarse esa sentencia. Y en el ejemplo 4 se hace con el parámetro de sincronismo, el sync, y lo que hace es, pues esta señal digital de O1, esta salida digital, la vamos a poner en estado bajo, la vamos a desactivar, pero el programa se detendrá en esta instrucción setDo por el parámetro de sincronismo hasta que esa señal físicamente tenga ese valor. Otra instrucción también muy importante para hacer un activado o desactivado de salidas digitales es a través de la instrucción de movimiento MoveL. Esta instrucción de movimiento lineal.
Bien, pues esto se utiliza para trasladar al punto central de la herramienta en un sentido lineal hacia un punto de destino determinado, y cuando llega a ese destino activa una señal digital específica. La sintaxis sería move-LDO, después la posición donde tiene que ir el robot, en este caso pues la P10, a qué velocidad tiene que ir, una velocidad de 1000, con qué zona de precisión, en este caso pues una zona 50, con qué herramienta, después también con qué objeto de trabajo. Si no se pone ningún objeto, pues es el WorObject0, el que viene por defecto. Y aquí viene ya la activación o la parte del digital output, de la salida digital. Es indicarle qué salida queremos colocar, coma, y después el valor, 0 o 1. Y aquí tendríamos un ejemplo. move-LDO P2 con una velocidad de 1000, con un Z30, con una herramienta Tool 2, y luego activamos la Digital Output 1, ha estado 1. Entonces, aquí ya se ve la descripción de ese movimiento. El robot pues iría hacia hasta ese punto P2, iría haciendo el movimiento, y cuando está dentro de ese rango que hemos dicho de Z30, o si se colocara un fine pues a ese punto, pues en ese momento en el que el robot está pasando por ese punto es cuando activa la señal DO1 y la pone a 1. Si se hace con un fine, pues cuando llega a esa posición es cuando activa la señal digital. Bien, pues visto esto, lo que vamos a hacer va a ser programar la salida digital. Como ya vimos en el vídeo anterior, pues hay que entrar en el controlador y en la tarjeta que se ha colocado para la adquisición de entradas y salidas, configurar una señal de salida. Bueno, pues para todo eso vamos a ir a la pestaña de controlador. Vamos a ir al editor de configuración, a las entradas y salidas. Bueno, antes recordar que si no se tiene puesta la tarjeta hay que ir aquí a cambiar opciones del controlador. Como este vídeo parte de la base del vídeo anterior, ya estaba colocada la tarjeta. Pero acordar que es Industrial Networks y hay que tener la tarjeta Profinet Controlled Device. Voy a dar a cancelar porque ya la tengo instalada. Bien, pues vamos a configurar las salidas. Vamos a editor de configuración, IO System, lo tenemos aquí. Nos vamos a ir a Signal. Nos mostrará todas las señales que tiene nuestro controlador. Ahí deberá estar nuestra entrada 1, que ya la teníamos configurada. Vamos a incorporar una nueva. Señalamos Signal, botón derecho. Nuevo Signal, nueva señal. Como nombre, pues vamos a poner salida 1. Mayúscula mejor. Salida 1. Tipo de señal la vamos a configurar como salida digital, Digital Output. ¿Dónde la vamos a conectar o de dónde va a provenir? Pues del Internal Device. En la etiqueta pues vamos a poner que es la salida 1. Vamos a poner que es la salida 1. Vamos a poner herramienta, ¿de acuerdo? Porque lo que va a hacer es soldar, que esa salida 1 va a activar algo que hay en la herramienta. Bien, pues en el Device Mapping, en qué salida está de la tarjeta digital, vamos a poner la 130. La entrada 1, esta que tenemos aquí, era la 128, le vamos a poner la 120. Como categoría, pues pusimos, vamos a poner salidas. Access Level lo vamos a dejar por defecto.
Y ya lo tenemos. Vamos a hacer aceptar. Nos vuelve a indicar que los cambios no entrarán en vigor hasta que no se reinicie el controlador. Vamos a darle a aceptar. Ya la tenemos aquí, salida 1, Digital Output de nuestra tarjeta. Vamos a darle a reiniciar para que esté activa. Reiniciamos. Bien, para poder ver las entradas y las salidas hay que recordar que tenemos aquí este parámetro. Ya me está saliendo aquí la salida. Para llegar a este panel de aquí hay que ir a la parte de simulación. Simulador de entradas y salidas, lo voy a cerrar. Simulador de entradas y salidas. Hay que buscar el dispositivo de la tarjeta y el rango de entradas y salidas a partir del 128. Ya tendremos nuestra entrada 1 y nuestra salida 1, donde podremos ver si se activa esa salida o no. Bien, vamos a realizar la programación ahora de que cuando esté haciendo la diagonal, pues esta salida se active. Vamos a recordar que aquí tenemos el programa de la práctica anterior. Tenemos en el main module el programa principal. En el módulo principal tenemos que si la entrada es 1, entonces se ejecuta la diagonal y espera un segundo. Y que en el módulo 1 tenemos el procedimiento de diagonal, que lo que hace es ir al punto de inicio, ir al punto 10 y el punto 20, que es la diagonal, y vuelve otra vez al inicio. Muy bien, pues partiendo de esta base, lo que vamos a hacer va a ser indicarle efectivamente que vaya al inicio, que vaya al punto 10, que es este punto primero de aquí, y a partir del punto 10, cuando vaya a hacer toda la diagonal, que active la salida 1. Muy bien, pues entonces, una vez que está en el punto 10, vamos a incorporar una instrucción de activación de señal. Vamos a poner un set digital output, set digital output, y se llama salida 1, coma, y la vamos a activar 1, punto y coma. Cuando llegue al punto 20, que es este de aquí, pues esa salida digital ya la podemos desconectar. Pues cuando llegue al punto 20, la siguiente línea, vamos a hacer un set do, y le vamos a decir que la salida 1 ya tiene que valer 0. Con estos cambios que hemos hecho, que es activar la salida digital cuando está en el punto 10 y desconectarla cuando ya está el punto 20, debería activarse la salida 1 cuando está haciendo la diagonal. Vamos a aplicar los cambios, vamos a cerrar toda la parte de programación, vamos a probar, vamos a darle a simulación. El robot no se mueve porque la entrada 1 está desactivada. Cuando active la entrada 1, efectivamente, cuando está haciendo la diagonal, la salida 1 se está activando. Cuando llega al final, se desconecta. Vamos a volver a probar. Se activa la señal 1 y mientras está haciendo la diagonal, la salida 1 está activada. Bien, perfecto. Realizando esta programación, vamos a parar la simulación. Vamos a ir a la programación. Realizándolo con setDo, nos puede ocurrir que la señal de salida 1 se active antes de que llegue el robot al punto de inicio, o que se desactive después de que llegue al final, porque las señales de las salidas van mucho más rápido que el movimiento del robot. La parte mecánica del robot va mucho más lenta que la parte de programación. Entonces, o utilizamos la parte de sincronismo,
O si queremos que se active exactamente cuando llegue a ese punto, podríamos utilizar también la otra versión de movimiento con activación, que es el Move LED. Vamos a hacer un cambio para hacerlo con la otra instrucción, con el Move LED. Entonces vamos a dejarlo como estaba originalmente. Vamos a quitar este setDo y este otro setDo. Vamos a dejar el código como estaba inicialmente. Y a partir de aquí, lo que vamos a realizar es que se mueva y que a la vez que se mueva active la salida digital. Entonces, cuando llegue al 10, le vamos a decir que el Move LED, vamos a modificarlo, Move LED, que vaya al punto 10, eso está bien, a una velocidad de 500, con Fine, con este WordObject. Y después del WordObject, vamos a poner una coma y le vamos a decir que la salida 1, la tiene que poner en 1. Y cuando llegue al punto 20, la tiene que desactivar. Entonces, en el punto 20, le vamos a decir un Move LED, y que cuando haya finalizado ese movimiento, ponga la salida 1 en valor 0. Vamos a aplicar los cambios. Vamos a ir a la parte de simulación. Vamos a darle a simulación. Vamos a activar la entrada 1. Y efectivamente vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Mientras que está haciendo la diagonal, va activándose y desactivándose la salida. Con esta segunda opción, y sobre todo, vamos a parar la simulación, sobre todo cuando el punto es fine, se hace un micro paro para ejecutar el digital output. Con esto certificamos que se activa exactamente cuando empieza el punto o cuando está en ese punto, con el Move LED. Muy bien, pues hecho esto, vamos a incorporar ahora aquí a la estación un objeto inteligente que va a ser una baliza de luces, para que no tan solo lo vea aquí en el controlador virtual, sino que lo vea en la estación. Bien, para incorporar un objeto inteligente, nos vamos a ir a la posición inicial, vamos a ir a la parte de importar biblioteca y buscamos una biblioteca. Nos vamos a ir a buscar ese objeto inteligente, en nuestro caso se llama columna de lámparas, le vamos a decir abrir, ya nos lo ha importado aquí, vamos a darle aquí a movimiento para desplazarlo aquí. Este no es, lo voy a borrar, que este no es. Vamos a buscarlo otra vez, buscar la biblioteca, es este de aquí. Este sí, vamos a moverlo aquí. Vamos a hacer este movimiento aquí. Vale, es una baliza, es un objeto inteligente que se llama baliza lámparas, que tiene 3 lámparas, una verde, una amarilla y una roja. Es decir, que tiene como 3 salidas de activación. Y lo que vamos a hacer es que mientras que está haciendo la diagonal, se activa la luz roja, indicando de que se está ejecutando el movimiento de la herramienta y está soldando, y hay que estar atento que es un movimiento de peligro. Vale, pues hecho esto, que ya tenemos aquí la baliza, para poder vincular la baliza con la salida del controlador, hay que abrir la parte de configuración de lógica de estación, que está en la parte de simulación, y aquí donde pone lógica de estación. En la lógica de estación, pues ya nos dirá aquí que hay un componente inteligente que se llama SC baliza lámparas, que es el que acabamos de importar. Nos vamos a ir a la pestaña de diseño, y aquí tenemos nuestro objeto inteligente, que es el SC balizas lámparas, y tiene esas 3 entradas, la verde, la roja y la amarilla, las 3 entradas para poder activar las señales de las lámparas. Y aquí tenemos nuestro sistema, nuestro controlador. Aquí tendríamos que desplegar nuestro controlador y buscar la salida 1 y señalarla. Ya la tengo aquí, la salida 1, que es esta salida 1 de aquí.
Bien, para poder decir que cuando se active la salida 1 se active la luz roja, pues nos vamos aquí a la salida 1 hasta que sale el lápiz, pinchamos y arrastrando la vamos a conectar hasta la entrada de la baliza roja. Ya lo tenemos ahí. Y esto hará que cuando la salida 1 sea 1, activaremos la luz roja de la baliza. Cuando la salida 1 sea 0, pues desactivaremos la luz roja. Bien, pues hecho esto, podemos cerrar esta parte de la lógica. Tenemos aquí nuestro programa, vamos a hacer la simulación. Vamos a activar la entrada 1 y cuando está haciendo la diagonal, efectivamente la luz roja se está colocando encendida. Y cuando acaba el movimiento, la luz roja se apaga. Vamos a probar otra vez, ahí lo tenemos. Muy bien, pues con esto hemos acabado esta mini serie de 2 vídeos, la de entradas digitales y la de salidas digitales. Y con esto ya tenemos que nuestra estación podrá hablar con el mundo exterior, con nuestro sistema, podrá leer sensores y depende de esos sensores podrá activar salidas. En este caso es una luz, pero podremos activar el motor de una cinta transportadora o la activación o la orden para que otro robot se mueva. Hasta aquí tenemos este vídeo.